Es una alegría poder otra vez abrir la palabra de Dios juntos. Como verán, es un escenario un poco distinto. Y bueno, son las cosas que nos suceden durante el tiempo de pandemia, ¿no es cierto? En este momento nuestra familia está en tiempo de cuarentena así que nos vamos a quedar aquí durante este fin de semana y posiblemente el próximo también. Así que quería hacer esto esta semana y la semana que viene, el tiempo de devocional, eh, el tiempo de estar en la palabra de Dios. Queríamos hacerlo de forma más como personal y un poco más corto del tradicional del mensaje, y quiero llevarlo solamente um, a dos pasajes que están en el libro de Colosenses. Hoy vamos a enfocarnos en uno que es en Colosenses capítulo 1, versículo 24. Vamos a leer hasta el versículo 6, hasta el versículo 7. Pero antes que empecemos con la lectura de la palabra, durante las últimas 2 semanas estuve animándolos a todos y aún hasta a mí mismo a estar en tiempo en soledad con el Señor, en silencio, y esperar en el Señor, en poder escuchar la voz del Señor, es poder estar con Él y crecer en el acostumbrarnos a estar con el Señor sin estar apurados, sin estar eh, movidos por las cosas que nos están preocupando, sin estar reconociendo lo que sucede en nuestro corazón. Y así, en este sentido, quiero también preguntarles cómo les fue con eso, cómo están en la práctica de estar a solas con el Señor, de dedicar tiempo. Tal vez fueran solamente 15 minutos, tal vez fueran solamente un par de minutos al día, o tal vez una práctica de estar 5 minutos a la mañana, a la tarde, a la noche. Me gustaría saber cómo fue su experiencia, cómo van creciendo en eso, sabiendo que desde el principio no va a ser difícil, no va a ser fácil, especialmente si la disciplina no está ahí. Tal vez uno empezó con una disciplina de un día o 2 días, y después a la vida nos movió a hacer cosas que estaban fuera de la rutina y nos olvidamos o por diferentes razones. Pero así como estamos en el crecer, en el acostumbrarnos a estar en la presencia del Señor, ¿no es cierto? Creo que es importante también para poder leer la palabra, porque las dos disciplinas del tiempo a solas con el Señor y la lectura de la palabra van juntas. Y si leo la palabra de Dios así a las corridas, no voy a poder sacar provecho de la palabra de Dios, porque mi cabeza está en otro lado, mi cabeza está preocupado en todos lados. Y estaba leyendo un libro muy de a poco, y el autor, bueno, la autora, eh, comenta acerca de su propia experiencia, ¿no es cierto? Y dice, voy a estar traduciendo así en el momento. Dice, en algún momento a lo largo de mi vida en caminar con Cristo, leer la palabra solamente me puso, me aburrió. Dice, me puso muy cansada. Estaba a solas con las escrituras y empezaron a sentirse sin vida, aburridas, irrelevantes y en cierto modo obligatorio. Cuando estaba leyendo la palabra de Dios con otros en estudios bíblicos, o escuchando los sermones, o leyendo libros y comentarios, las escrituras se sintieron muy pesadas, como una herramienta que las personas estaban usando para agarrarme, para traerme, eh, eh, para llevarme a un lugar donde no quería ir, o decirme lo que tenía que hacer y forzarme en pensar de cierto modo. Y dice, este tipo de admisión no va muy bien en el promedio de las iglesias o los estudios bíblicos, pero la verdad es que era verdad. Um, la verdad es que no fue algo que fue de la noche a la mañana, sino que fue un cambio, una transformación momentánea, digamos, sin darme cuenta.
ah, quiero, quiero parar ahí, porque tal vez el leer la palabra para ti ahora en este momento se siente como seco, se puede sentir aburrido, se puede sentir sin vida y si no tenemos ese llamado o ese deseo de estar en la palabra del Señor, la verdad que es como que alguien te cierra, te pone un candado a poder acceder a las alacenas con comida o la heladera, ¿no es cierto? Puedes aguantar un tiempo, pero de repente, si no sientes el apetito, si no sientes el deseo, ya tus funciones vitales se empiezan a ser más vulnerables, ¿no es cierto? Así que quiero animarte a que en nuestro caminar con Cristo en estas semanas podamos enfocarnos solamente en la palabra, no en otras cosas, en otras distracciones, pero mi deseo es que si estás en cuarentena en este momento o estás a solas, que podamos pasar un tiempo en leer la palabra. Así que quiero animarte a que leamos la palabra en Colosenses capítulo 1 y empezamos a leer del versículo 24 y dice así: Ahora me alegro en medio de mis sufrimientos por medio de ustedes, y voy completando en mí mismo lo que falta de las aflicciones de Cristo, en favor de su cuerpo, que es la Iglesia. De esta llegué a ser servidor según el plan que Dios me encomendó para ustedes, en dar cumplimiento a la palabra de Dios, anunciando el misterio que se ha mantenido oculto por siglos y generaciones, pero que ahora se ha manifestado a sus santos. A estos Dios le propuso dar a conocer cuál es la gloriosa riqueza de este misterio entre las naciones, que es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. A este Cristo proclamamos, aconsejando y enseñando con toda sabiduría a todos los seres humanos, para presentarlos a todos perfectos en Él. Con este fin trabajo y lucho fortalecido por el poder de Cristo que obra en mí. Quiero que sepan la gran lucha que sostengo por el bien de ustedes y por los que están en la Odisea, y de tantos que no me conocen personalmente. Quiero que lo sepan para que cobren ánimo, permanezcan unidos por amor y tengan toda la riqueza que proviene de la convicción y el entendimiento. Así conocerán el misterio de Dios, es decir, Cristo, a quien están escondidos, en quien están todos escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Les digo esto para que nadie los engañe con argumentos capciosos. Aunque estoy físicamente ausente, los acompaño en espíritu y me alegro al ver su buen orden y la firmeza de su fe en Cristo. Por eso, de manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, vivan ahora en Él, arraigados y edificados en Él, confirmados en la fe como se les enseñó y llenos de gratitud. Quiero parar ahí. Por alguna razón el modo en que los capítulos y los versículos y las diferentes secciones fueron puestas parece ser un poco arbitrario, pero no me voy a enfocar en eso, sino quiero que leamos este pasaje. Así que como hablamos acerca de la lectura de la palabra, quiero que no leamos solamente así como al pasar, sino que te animo que pongas pausa y que vuelvas a leer la palabra unas cuantas veces. Tal vez una forma más de corrido por ti mismo, la segunda forma más pausada y que veas si encuentras algo que te llama la atención, y la tercera, una vez más, ya enfocándote en aquellas cosas que te llaman la atención, a ver si encuentras conexiones, si encuentras cosas especiales que no habías visto la primera vez. Así que pon una pausa y volvemos en unos segundos, ¿sí? Así, cuando estaba leyendo por mi cuenta, me llamó mucho la atención esta idea el final del versículo 6, que dice: y llenos de gratitud. Como muchos saben, acá en la semana que viene es el Día de Acción de Gracias, que en realidad debe ser la acción de gracias algo constante en los que seguimos a Cristo, ¿no es cierto? Pero me alegro de este pasaje, porque este pasaje Pablo no conoce a la gente en la iglesia de Colosas. De hecho, Pablo no fundó la iglesia de Colosas,
sino que la fundó alguien que estuvo con Pablo. Pablo tenía esta disciplina nos dicen los estudios, ¿no es cierto?, de estar teniendo discípulos, estudiantes, personas que empiezan a conocer a Cristo y que viven con Él y empiezan a seguir al Señor Jesús y a conocerlo, y a conocerlo por medio del ejemplo que Pablo les da. Por eso que veo muy importante, porque parece ser que dos personas que estuvieron con Pablo fueron los que plantaron esta iglesia en Colosas. Y Pablo está súper contento de poder saber del conocimiento. De hecho, del final del versículo 5 del capítulo 2 dice: y me alegro al ver su buen orden y la firmeza de su fe en Cristo. Pero si tengo que rescatar llenos de actitud, ¿por qué cosas puedo dar gracias yo en esta semana? Esta semana quiero enfocarme en dar gracias por aquellos que fueron mis líderes, aquellos que estuvieron adelante. Puede tener varias facetas, ¿no es cierto? Puede ser aquellos que nos dieron la ayuda en nuestros primeros pasos en Cristo. Puede ser aquellos que vinieron por delante en la iglesia. En mi caso puedo dar gracias por aquellos pastores que estuvieron pastoreando la iglesia antes que yo. Puedo dar gracias por aquellos que plantaron la iglesia. Puedo dar gracias por aquellos que fueron los primeros ancianos, los primeros líderes en la iglesia, y que con más y menos tuvieron también que enfrentar cualquier tipo de obstáculos. Entonces, Pablo dice en el versículo 24 del capítulo 1, dice: me alegro en medio de mis sufrimientos por ustedes. Y pienso, ¿qué tipo de sufrimientos puede estar pasando Pablo? Es una buena pregunta. Pablo, cuando escribe esta carta, está encarcelado. Muy probablemente está esperando el tiempo de su condena. Y si está esperando el tiempo de su condena, que fue la muerte, entonces pensamos y vemos en que Pablo está en una situación que no es fácil. Sin embargo, a pesar de todo eso, Pablo sigue trabajando y dice: me alegro en medio de mis sufrimientos. Pablo creía, así como la iglesia primitiva, creía que después, además del sufrimiento de Cristo en la cruz, la iglesia debería pasar por sufrimientos, y había una cierta cantidad de sufrimientos, ¿no es cierto? Como una cuota, un límite para que una vez pasado el sufrimiento de la iglesia, el Señor Jesús vendría. Entonces Pablo dice, por eso dice y voy completando a mí mismo lo que falta de las aflicciones de Cristo en favor de su cuerpo, que es la iglesia. Como que hay una cuota, ¿no es cierto? Entonces, Pablo está trabajando y diciendo: bueno, yo estoy sufriendo, pero el sufrimiento que tengo tiene causa, es una buena causa. Lo llevo en mi cuerpo, pero lo llevo gustoso porque estoy trabajando para que el Señor vuelva, ¿no es cierto? Para la segunda venida de Cristo. Estoy trabajando y para que otros conozcan a Cristo. Me alegro aún del sufrimiento porque tiene buena causa. Y entonces me pregunto esto: ¿cuál tipo de sufrimiento sufrieron mis líderes cuando yo estaba creciendo, o los que me guiaron en el camino del Señor cuando eran mis primeros pasos? ¿Qué tipo de sufrimiento pasaron aquellos líderes que estaban por delante mío en la iglesia donde estamos pastoreando ahora? ¿O qué tipo de sufrimiento puede estar pasando una persona que está enfocada, que fue llamado por Cristo, como todos nosotros, para ser discípulos? Si uno tiene que guiar a otro en el camino del Señor, ¿qué tipo de sufrimiento puede pasar? ¿No es cierto? Pablo en otros pasajes dice que sufre como dolores de parto, ¿no es cierto?, hasta que Cristo sea formado en ustedes. Y dice que entonces Pablo, usted no puede decir de la misma manera que Pablo sufría, por ejemplo, ¿qué cosas? Bueno, Colosenses es una carta a la gente de Colosas que estaba andando bastante bien en ese momento, pero igualmente hay cosas por corregir. Y uno, cuando ve a otros caminar por Cristo, uno quisiera poder ayudarlos a no cometer los errores que están cometiendo. O vemos la vida de otros, y es más fácil en todos nosotros ver los problemas de los demás y tratar de corregir a los demás, pero es difícil ver nuestro propio fallo, ¿no es cierto? Pero como líderes nos tenemos que aguantar
todo tipo de, no sé, por ejemplo, estoy pensando ahora cosas que me miran hasta la mente que puede ser, no estoy diciendo que pasemos ahora todo el tiempo lo mismo, pero como líderes uno pasa por tiempos de que hay rumores, ¿no es cierto? Hay buenos y malos, rumores que son infundados, pero uno no puede estar corriendo por todo atrás de los rumores. Hay momentos de dolor, momentos de personas que uno invierte tiempo, la vida y no se entienden, y no entienden nada y parecen desapercibidos. Otros momentos en que uno tiene que sacrificar de su propio tiempo, para dedicarlo a otros, tiempo de la familia, tiempo de que tienen que líderes trabajaron conmigo y tuvieron paciencia conmigo cuando yo era terco, ¿no es cierto? Cuando era que no tenía razones y que hacía la mía. Aún así siguieron adelante. Es como un padre o una madre que tiene paciencia con los hijos y que aún además sigue orando, acompañando y le sacamos canas verdes, ¿no es cierto? Y Pablo dice en el 95, llegué a ser servidor según el plan que me encomendó para ustedes, el dar cumplimiento a la palabra de Dios, anunciando el misterio que se ha mantenido oculto por siglos y generaciones, pero ahora se ha manifestado a los santos. Entonces, Pablo está diciendo, bueno, ustedes no tienen idea del privilegio que tienen de poder entender y estar escuchando que el plan, el misterio de Dios, de que iba a mandar a su único hijo a morir por nuestros pecados, el verbo se hizo carne, diría Juan, ¿no es cierto? Y, Pablo está diciendo, es la esperanza de gloria. Y no solamente eso, sino Cristo viviendo en ustedes. Dice, a este Cristo proclamamos, aconsejando, enseñando con toda sabiduría para presentarlos a todos ustedes perfectos en Él. Pablo está trabajando con todo su esfuerzo. Dice, y en el versículo 1 del capítulo 2 dice, quiero que sepan la gran lucha que sostengo por el bien de ustedes y los que están en la Odisea, y tanto los que no me conocen personalmente. Este tipo de sufrimiento no solamente lo que otros pasan, sino también el sufrimiento y a causa de los obstáculos que el enemigo pone por el avanzar del evangelio, ¿no es cierto? Entonces uno como líder puede sentir el peso espiritual, de no solamente trabajar en tu vida propia, sino el tener que guiar a otros y batallar y en oración, en ayuno, en paciencia, ¿no es cierto? Aún por todo eso. Pero Pablo dice que a Cristo proclamamos, aconsejando y enseñando con toda sabiduría y para presentarlos a todos perfectos en Él. Como todo líder, todo buen líder, lo que quiere es que los demás sean edificados y que crezcan en Cristo para presentarlos perfectos en el Señor. Como dijo, Señor, mira cómo está creciendo, mira cómo el deseo de todo maestro, de todo padre es poder ver que los hijos o las personas que estamos enseñando y discipulando y guiando, que crezcan fuertes en Cristo y que den frutos de conocer a Cristo, ¿no es cierto? Trae dolor cuando el fruto que vemos después de tanto labor no es buen fruto, sino fruto de envidia o rencor, y eso no trae es gozo, trae dolor, ¿no es cierto? Y dice, pero entonces la pregunta que uno puede hacerse es, Pablo, estás en la cárcel con tanto sufrimiento, tanto dolor, entonces ¿cómo es que haces? Entonces Pablo dice, con este fin trabajo y lucho fortalecido por el poder de Cristo que obra en mí. Quiero animarte a que sigas trabajando adelante, pero que no lo hagas esperando no sé, que la gente trabaje de cierta manera, esperando que respondan de cierta manera, que todo salga bien o que todo salga perfecto y que los planes se hagan perfectos, sino que trabajes con las expectativas y fortaleciéndote en el Señor. Pablo dice, con este fin trabajo, lucho fortalecido por el poder de Cristo que obra en mí. El poder de Cristo que obra en mí es el que tiene que trabajar en nosotros para animarnos a seguir adelante, aun cuando parece ser que las puertas se cierran o cuando la gente parece que les entra por un oído y sale por el otro. Me pregunto cuántas veces los líderes han visto en mí actitudes tercas, ¿no es cierto?
o han dicho tanto potencial, ¿para qué? ¿Para qué? No sé. Entonces, Pablo, cuando les habla, le dice, quiero que sepan la lucha que sostengo, no dice para darles un golpe en la cabeza, sino que dice para que cobren ánimo, permanezcan unidos en amor y tengan toda la riqueza que proviene de la convicción y el entendimiento. Pablo dice, yo sufro, pero sigan adelante, no se pongan mal, sigan adelante en conocer a Cristo, en buscarlo, en que su vida sea fortalecida. Dice, toda la riqueza que proviene de la convicción y el entendimiento. ¿De quién es el que te llamó? ¿Quién es el que nos llamó a seguir a Cristo, no es cierto? No quiero que nadie los engañe, ¿no es cierto? Y dice, que quiero cerrar con esto, de manera que, por eso, en el versículo 6, de la manera que recibieron a Cristo Jesús, vivan ahora en Él, arraigados, edificados en Él, confirmados en la fe como se enseñó y llenos de gratitud. Es mi deseo que aún este tiempo, no sé si estás encerrado en tu casa o lo que está pasando en este momento, pero que no te pierdas el privilegio que es de conocer a Cristo. De que otros han pagado el precio y siguen pagando el precio porque crezcamos. Así que no dejes que otras cosas te distraigan, sino que conozcas al Señor, que cobres ánimo permaneciendo unidos en amor los unos con los otros y que entiende y que tengas toda la riqueza que proviene de Cristo, que tu vida está escondida en Cristo, que tu pecado fue pagado, que tu perdón fue comprado por la sangre del Señor Jesús, que sos amado en gran medida y que otros han pagado el precio para que puedas conocer a Cristo. Y me pregunto cuántas otras gente que no conozco han estado pagando el precio de caminar con Cristo y seguir adelante para que nosotros podamos conocer a Cristo, ¿no es cierto? Y que es mi deseo que nosotros juntos podamos crecer en toda sabiduría, crecer arraigados en el Señor, ¿no es cierto? Creciendo firmes en el Señor. Podemos ver, por ejemplo, en la práctica, en el amar los unos, en cobrar ánimo aún a pesar de lo que pasa en este mundo. Cobrar ánimo a pesar de las circunstancias, de las cosas que no podemos planificar o no podemos ver que están por suceder, ¿no es cierto? Dice que no solamente cobren ánimo, pero que permanezcan unidos, que el mundo no nos divida, que el mundo no nos lleve a buscar pleitos o discordias unos con los otros, sino sigamos unidos, animándonos los unos a los otros. Entonces dice también y que conozca y que tengan toda la riqueza que proviene de la convicción y el entendimiento. Versículo 6, vivan en Él, arraigados y edificados en Él. Que el Señor sea tu fuente de ánimo, que el Señor sea tu fuente de dirección, de sabiduría, de entendimiento y aún de poder abrirte los ojos a ver quiénes son las personas que el Señor está poniendo enfrente tuyo o a ayudar a que puedan crecer y pagar el precio también porque otros conozcan a Cristo. Que no termine todo en nosotros, en buscar nuestro propio favor, sino en el favor del Señor en nosotros a favor de los demás. Entonces quiero cerrar hoy con esto y que quiero preguntarte por quiénes puedes dar gracias hoy. Yo doy gracias por los que pagaron el precio por nosotros y vinieron por delante de nosotros para que podamos crecer en Cristo. Mi deseo es que no solamente yo, pero así también tú puedas seguir creciendo y otros puedan beneficiarse del crecimiento que tú estás teniendo y que encuentren vida en el testimonio y en la forma en que estamos viviendo. Hazme un favor, pasa tiempo en la palabra de Dios, arraigados, inconfirmados en la fe, sabiendo que nuestra fuerza, nuestro ánimo y nuestra energía proviene del Señor Jesús. No dejes que otras cosas te saquen la energía o el gozo o te distraigan, sino que el Señor sea la fuente de tu ánimo y de tu energía para seguir trabajando
adelante juntos para que todos lo conozcan. El Señor te bendiga.